Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta eh, nueva actividad dentro de la 62ª edición de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Estoy muy contento de presentarles la presentación de este libro por parte de colegas investigadores del Colegio de la Frontera Sur, del ECOSUR. Le doy muchas gracias a la doctora Lorena Soto y al doctor Eduardo Bello, que nos van a presentar este libro, Caminar el Cafetal, Perspectivas Socioambientales del Café y su Gente. Muchas gracias a ambos, investigadores del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del ECOSUR. Gracias, Lorena, gracias, Eduardo. Bien, pues mire, para comenzar queremos nosotros también agradecer su hospitalidad, la invitación de la Universidad de Guanajuato en el marco de la Feria Internacional del Libro y aprovechar efectivamente para dar a conocer esta novedad editorial que nos fue entregada en febrero de este año y que trata sobre un tema muy interesante y muy importante tanto para la vida rural como para la economía nacional. Que gira en torno a lo que sucede en el cultivo del café. Y lo que sucede es que en general conocemos el café nada más a partir de cuando tomamos un poco de nuestras tazas, lo aspiramos los aromas, lo degustamos y dejamos de ver qué más hay fuera de este cultivo. Y esto es precisamente la tarea que nos impusimos dentro de un grupo núcleo que en el Colegio de la Frontera Sur se denomina Grupo de Estudios sobre Zonas Cafetaleras y que integra a colegas de diferentes especialidades aquí en el Colegio de la Frontera Sur. El libro recoge en 34 capítulos diferentes miradas que van desde disciplinas, personas que se han dedicado exclusivamente al análisis de algún aspecto específico del café, pueden ser, por ejemplo, las plagas, las enfermedades, las cuestiones de los suelos, o bien puede ser también colegas que han hecho una labor más colectiva y se han preocupado por interactuar entre ellos y con las personas, con los actores que llevan a cabo la actividad del café, y hacen una investigación que podemos llamar multidisciplinaria, interdisciplinaria, y cuando tanto productores, organizaciones, identificamos problemas en común y decidimos encontrar soluciones a ellos, también consideramos que esta investigación es transdisciplinaria. Entonces, lo que van a encontrar en el libro es básicamente resultados de investigación aplicada. ¿Y por qué resulta interesante la cuestión del café? Para empezar, les tengo que decir que dentro de este grupo, el GIESCA, se aborda de diferentes maneras. Una cuestión es hacerlo desde la planta en sí, desde lo que sucede en las parcelas, lo que sucede con las familias, lo que sucede con los productores organizados. Es decir, hay una variedad de formas de hablar de café. Una de las más importantes es hablar de las familias que llevan a cabo esta actividad. ¿Por qué es importante? Porque son las familias las que finalmente entran en contacto directo con la tierra, con el cultivo, y son las que toman las decisiones para poder llevar a cabo el cultivo de café. Y además son las que enfrentan de primera mano los problemas que generalmente no ocurren o no se originan en el ámbito de las familias. Y uno se preguntará entonces, ¿dónde ocurren esos problemas? Pues muchos vienen del mercado. Cuando la oferta y la demanda hace que los precios den vaivenes, suben y bajen por el efecto de enfermedades que vienen de otros países y que llegan al nuestro y afectan la cantidad y la calidad del café. Es decir, una gama de problemas dentro de las cuales también habrá que considerar lo que las políticas públicas han dejado de hacer
en pro de los productores y sus familias de café. Por eso es importante hablar de las familias. Y en el trabajo familiar, además de la cuestión de la agricultura, además de los conocimientos vastos y profundos que tienen estas familias campesinas, también vale la pena hablar de algo que parece invisible y que no es tan fácil de detectar como es el trabajo de las mujeres. El trabajo de las mujeres es de la mayor importancia, no solamente porque tienen participación en las actividades productivas, sino también porque se ocupan del cuidado de los demás miembros de la familia. Es decir, se encargan de la alimentación, pero también se encargan de cuidar a alguien enfermo, de ayudar a los hijos en la crianza, en la educación ahora en problemas tan difíciles por la contingencia. Y en general, todo ese trabajo no está visible, no es considerado dentro de programas de apoyo que solamente se dirigen a una parte de la producción de café. Otro aspecto dentro de las familias que es muy importante es el papel actual de los jóvenes. ¿Qué está pasando cuando algún joven dice, esta cuestión del cultivo del café lleva tanto trabajo, requiere tanto esfuerzo y hay que echarle tantas ganas para que al final venga el precio del café muy bajo y no ganemos? Pues una de las expectativas de los jóvenes es salir de su comunidad, trabajar fuera de la comunidad. Y actualmente lo que vemos es que hay un vacío entre las generaciones que están trabajando, que se están haciendo más viejas, y los jóvenes que están, algunos interesados en continuar, pero muchos de ellos ya han perdido el interés en la cuestión del café. Una forma de de alcanzar mayor potencial para el trabajo de café por parte de las familias es, por supuesto, estas redes familiares, pero también el trabajo organizado. Es decir, la forma en que los productores llegan a ponerse de acuerdo a través de alguna figura asociativa. Puede ser una cooperativa, una sociedad, una asociación, lo cual genera otros problemas, pero también genera muchas formas creativas de solucionar la situación del café. Y además se aprovecha la fortaleza de la producción de los productores de café. A manera de ejemplo, y ya sé que no lo van a poder probar, pero aquí les muestro el resultado del trabajo de una de esas cooperativas, se llama Maya Vinic. Es un café orgánico certificado de alta calidad, del cual algo se queda en México para el mercado nacional, pero la mayor parte de este café se vende en el extranjero. Y aquí la pregunta es, ¿no valdría la pena mejor consumir este café? ¿No valdría la pena mejor pagar un buen precio a los productores a través de sus organizaciones? Y me parece que la respuesta es muy obvia, sí, claro que sí. Necesitamos políticas públicas que nos ayuden a impulsar este tipo de proyectos, que no privilegien o que no favorezcan a las grandes empresas. Esas grandes empresas tienen sus problemas resueltos. Pero la cuestión es que estamos hablando, cuando decimos café, de más o menos 560,000 productores de grupos indígenas que si se pueden organizar de esta manera, pueden obtener beneficios. Desde luego, la organización requiere retos, requiere capacidades, requiere aprendizajes, y ahí es donde necesitamos también el apoyo de políticas públicas adecuadas, que respondan a las verdaderas necesidades de los productores, de las organizaciones, e incluso de las federaciones que están naciendo a partir del cultivo de café. Quiero señalar también que una parte muy importante de este libro es que combina el trabajo de antropólogos, agrónomos, biólogos, ecólogos, sociólogos,
Es decir, hay una variedad de disciplinas, todas ellas en un esfuerzo en común para solucionar problemas del café. Y eso es lo que encontrarán en este libro. Así es que les invito a que entren un poco a la lectura del café y, si es posible, adquieran este libro. Gracias. Hola, buenas tardes. Ahora les voy a platicar de otra sección del libro, que es la parte agroecológica, la parte técnica del cultivo del café. Efectivamente, como Eduardo ha dicho, el café no es solo una bebida, tampoco es solo un cultivo, no es solo parcelas, no se cultiva en soledad, sino que es parte de complejas relaciones entre personas, seres vivos, el ambiente y el dinero también. Y el dinero dice mucho porque a veces el dinero manda y cambia los paisajes, cambia las políticas, cambia el ambiente y cambia hasta las relaciones entre las personas. Así, pues se reproducen y producen las condiciones y los medios de vida y se produce el café conformando estos complejos territorios. Y a veces las relaciones pues son desiguales, especialmente para familias de los productores. Entonces en el libro tenemos una sección, este es nuestro lindo libro de Caminar el Cafetal. Tenemos una sección que habla sobre el agroecosistema del cafetal. La primera parte versamos sobre la importancia de la biodiversidad. Ustedes saben que el café es una planta que crece en agroecosistemas sombreados. Alrededor existen una gran diversidad de árboles, arbustos, hierbas, pero además no solamente flora, fauna, también existen hongos, líquenes y una gran microbiota que existe en el suelo, en las hojas, por todos lados, en los tallos y en todos los tejidos. Hay toda esta gran diversidad, mucha de esta es desconocida todavía. Entonces, un primer capítulo habla sobre la importancia de la biodiversidad. Otro capítulo habla sobre los suelos, también relacionado con la biodiversidad en los suelos, porque ahí están las micorrizas, que son asociaciones de hongos con las raíces y que son muy importantes para la fertilidad del suelo, pero también para todas las funciones de los agroecosistemas. Entonces el cafetal no es solo café, es una gran riqueza de muchos organismos que habitan y que comparten el espacio, los estratos, los recursos en este gran agroecosistema. También hay un capítulo que habla sobre variedades, las variedades de café y su relación con, por ejemplo, la roya, que es una enfermedad que atacó recientemente, bueno, hace unos años, pero todavía tenemos presencia de la roya, y que ha sido muy preocupante porque disminuyó hasta el 50% de los rendimientos en muchas regiones cafetaleras de México, en Veracruz, en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y entonces los productores y las productoras están muy preocupadas por esa situación. Y es una epidemia como la que estamos viviendo hoy del COVID, pero una enfermedad que ataca la planta del café. Entonces, en este capítulo se habla sobre las variedades y hay otro capítulo donde se habla del patosistema, de todo el sistema en su conjunto, de las enfermedades que existen en este agroecosistema y cómo emergen como problemas en un momento dado cuando cambian las condiciones o algo en el manejo, en la aplicación de insumos, digamos, cambia. Entonces, al cambiar las condiciones, cambia todo lo que existe allí en esas parcelas, ¿no? Entonces, hablamos sobre la roya, hablamos sobre el enfoque holístico de plagas y enfermedades, se ofrece también una relación de estos hongos micorrízicos arbusculares, se habla sobre la importancia de la sombra. Aquí hay una contradicción porque muchos autores dicen que el café debe tener poca sombra para que produzca más y otros decimos que debe tener sombra, por lo menos un 40-45% de sombra, de manera que porque la planta del café
pues requiere de cierto sombreado. Sin embargo, ahora se están incorporando algunas variedades que no requieren sombra y esto ha hecho que haya mucha deforestación, que se eliminen los árboles alrededor del café con el supuesto de que habrá más producción, pero esto no necesariamente es así. Y se ha visto que algunas de estas variedades nuevas pueden funcionar bien con sombra y también se habla de la calidad de estas variedades. También hay un mito de que pues las plantas que con las cuales se está renovando ahora los cafetales tienen muy poca calidad en taza. Sin embargo, algunos autores sostienen que no es así. Depende un poco del manejo, de las mezclas que se hacen de café y que se puede lograr incluso con estas variedades una buena calidad en taza. Pero las mejores calidades son los cafés arábigas. Y entonces se habla sobre la importancia de todas estas cuestiones socioambientales. Entonces, también hay una sección donde estamos hablando de la diversificación productiva y la soberanía alimentaria, que es muy importante, es un tema vital para la vida de los pueblos, no solamente en el medio rural, en las ciudades también. Hay una tendencia hacia simplificar los sistemas productivos, centrándonos en unas pocas variedades alimentarias, pero sabemos que México es un país muy rico en especies de alta calidad nutricional, de una gran diversidad, donde tenemos todo. Tenemos, si combinamos pues hongos con plantas, con hierbas, con los quelites y los granos básicos, tenemos una dieta muy rica en México, muy variada. Sin embargo, como ustedes saben y como ahora ha también descubierto este proceso del COVID, nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra dieta, estamos incrementando el consumo de grasas, el consumo de harinas, el consumo de azúcares, todo esto industrializado, lo cual trae problemas de salud. Y en uno de los capítulos en 2 capítulos hablamos de la alimentación, de los cambios, cómo se han venido dando en el tiempo, los efectos que tienen los cambios en algunos sistemas, como también el café puede afectar a otros sistemas. Cuando hay buenos precios, el café invade los bosques, invade los acaguales, invade incluso los huertos familiares y estos a veces desaparecen. Los huertos que son de vital importancia para la alimentación variada y nutritiva. Entonces, ahora los niños y los jóvenes están prefiriendo estos alimentos dulces, alimentos o muy salados que ofrecen en las bolsitas, en los paquetes y que no tienen una calidad nutricional, así como las bebidas azucaradas. Sin embargo, y dejando los sabores tradicionales y naturales de las hierbitas, de los quelites y todo esto que tenemos de una riqueza extraordinaria en nuestro país. Entonces, este proceso de intensificación, de simplificación, pues ha reducido los beneficios ambientales, los beneficios sociales que existen en estos agroecosistemas. Y ofrecemos también en el libro opciones de diversificación y también hay un capítulo sobre la cuestión del cambio climático y cómo este está impactando la distribución del café robusta, así como de otros productos que son muy preferidos en las zonas cafetaleras. Estamos hablando de los cítricos, el aguacate, el cacao, que son, hicimos unas entrevistas en donde la gente en la zona cafetalera nos habló sobre las especies. Encontramos 65 especies preferidas que ellos ya tienen en sus zonas cafetaleras y que serían las preferidas, dado de hacer un programa o programas o trabajos para la diversificación de las zonas cafetaleras. Entonces, hay toda una riqueza, se necesitan, como decía Eduardo, apoyos, políticas públicas que impulsen hacia esta diversificación. Entonces, el libro es muy bonito. También se dan opciones, se habla sobre
los hongos comestibles con herramientas muy prácticas para poder cultivarlos. Tenemos expertos trabajando en todas estas áreas temáticas, tanto en Chiapas como en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, y también colegas centroamericanos que participaron en el libro. Entonces, este libro además da cuenta de pues, todo lo que estamos haciendo en las zonas cafetaleras, y también cómo las familias tienen su papel, especialmente las mujeres, que tienen un papel muy importante en la alimentación, en la producción, en la reproducción, en la conservación de semillas, en la selección de materiales genéticos, en la transmisión de los conocimientos a futuras generaciones, y es un trabajo efectivamente invisibilizado. Las mujeres, sin las mujeres no habría agroecología, entonces queremos poner mucho énfasis en este tema, y también la inclusión de las y los jóvenes, que es muy importante, ya que las zonas cafetaleras pues están exportando fuerza de trabajo, y se necesita buscar alternativas para ellos y ellas en estas zonas. Entonces, el libro Caminar el Cafetal es una obra que te invitamos a leer. Puedes tú buscar en la página de la misma Feria del Libro de Guanajuato. Ahí vas a encontrar la dirección donde puedes buscar las librerías, los puntos de venta. Lo puedes ver en Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur, en Educal, mismo en la librería Juan Pablos, que es la editorial que publicó junto con Ecosur, y en el Fondo de Cultura Económica. Entonces es un libro muy económico también, es un libro muy accesible, y además no solamente da cuenta de lo que pasa en el sistema de café, porque habla de, digamos, es un granito también de lo que está ocurriendo en otros agroecosistemas, en otros territorios que no son necesariamente cafetaleros, en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, doctora Lorena, por la interesante charla. Tenemos una pregunta por parte de Pedro Jauregui Belausteguigoitia, que dice: ¿qué aspectos nuevos o de conocimiento de frontera aporta el libro? Ya que de la problemática se ha escrito mucho, o de estudios de caso. Es interesante que se plantee que ya no se debería exportar y al interior del café hacer nuestras propias cafeterías. ¿Qué opinan al respecto? Sí, mira, por ejemplo, hay un tema de punta súper interesante que habla sobre la microbiota. Este es un tema nuevo, hay muy pocos estudios todavía que lo estén abordando, acerca de las miles de especies y los millones y trillones de individuos de estas especies microbianas que existen en el suelo, asociados a las raíces, o de vida libre, y que existen en todos los tejidos vegetales, en las hojas. Se puede encontrar ahora como rizósfera, como gilósfera. Hace falta un montón de estudios en este sentido, de cómo primero conocer, identificar toda esta macrobiota y su utilidad. Tiene utilidad para fertilidad del suelo, tiene utilidad para control de plagas y enfermedades, y tiene utilidad también para cuestiones de salud animal y salud humana. Entonces, esto es algo de frontera. Y en la cuestión del mercado, pues tal vez Eduardo quiere comentar de la posibilidad de un mercado nacional, de abrir más mercado nacional. Sí. Sí, creo que hay dos temas que podemos destacar ahora, hay más en el libro, pero uno de ellos sería el que ya hemos tratado, sobre poner en el centro a la familia, porque eso está revelando procesos como los que platicamos sobre las mujeres o sobre los jóvenes. Otro punto que vale la pena mucho destacar es la pertinencia del trabajo organizado a nivel de instituciones educativas, organizaciones de productores, gobierno desde luego,
y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, trabajar en esquemas de cuádruple hélice para efectivamente llegar a soluciones que puedan ser aplicables y replicables, sobre todo, en los temas de café. Esto abre un panorama distinto porque implica colaboraciones distintas e implica que los investigadores aprendamos también otro tipo de lenguajes para tener un diálogo de igual a igual con productores, organizaciones, funcionarios, etc. Sí, muy bien, muchas gracias. Iván Martínez Aguado les pregunta, ¿el paisaje cultural de los cafetales mexicanos también podría postularse como Patrimonio Mundial de la UNESCO, como en el caso de Colombia? Indudablemente, por supuesto, hay una relación directa entre los sistemas diversos que requieren un gran conocimiento, un arraigo cultural, raíces históricas profundas, para un manejo eficiente de los cultivos y de todos los factores, ¿no? Del suelo, ya los han dicho. Esto en realidad constituye un patrimonio también invisibilizado actualmente. Podríamos denominarlo, como lo han señalado otros, como un patrimonio biocultural. Y desde luego vale la pena o valdría la pena llegar a este tipo de reconocimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque donde tenemos los sistemas más diversos, también están los grupos indígenas. Entonces, al menos hay una relación de localización de las mismas áreas diversas con grupos indígenas. Entonces, esta relación vale la pena, si la convertimos en patrimonio biocultural, pues que sea reconocida, pero no solo eso, ¿no? Sino que sea apoyada y que ya no se vea más amenazada por, digamos, los cambios amplios que incluyen minería, hidroeléctricas, etcétera. Un montón de amenazas que se ciernen sobre estos espacios. Entonces, uno de los, digamos, de las otras cuestiones de frontera que se proponen es un enfoque territorial en el momento de hablar de café. Necesitamos hablar de territorios cafetaleros. Lorena, ¿algún comentario más? No, por mí es todo. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho nuevamente al Colegio de la Frontera Sur, al doctor Eduardo, a la doctora Lorena Soto, que hayan estado con nosotros presentándonos este libro. Yo estoy seguro que la gente que ha escuchado esta charla y que la puede escuchar grabada tendrá muchas más inquietudes, preguntas. Asimismo, le comento a la gente que vamos a dejar los correos electrónicos de los doctores para que puedan ponerse en contacto con ellos, generar redes de colaboración. Tenemos a la Universidad del Valle de Colombia como invitada de honor en la feria. Entonces, esto que también nos sirva mucho para generar un diálogo más interinstitucional entre colegas y que se cree una red gigante para apoyar el café. Les agradezco muchísimo su participación y nos estaremos viendo, espero, muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.